Gracias. Buenos días. Agradezco a la doctora Montserrat León Guerrero, directora del Centro de Estudios de América Casa Colón, y al doctor Jesús Varela Marcos, director del Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía, su invitación a participar en el 20º Congreso Internacional de Descubrimientos y Cartografía, dedicado a Juan Rodríguez de Fonseca, encargado de los asuntos indianos. Un saludo muy cordial a todos los que están conectados a través de videoconferencia, desde España, desde Portugal, etc. ¿Se oye bien? Sí. Vale, perfecto. Voy a hablarles de la iconografía de Fray Pedro González, fraile de la Orden de Predicadores, conocido como Fray Pedro González Corposanto, Pedro González Telmo o San Telmo, en relación con las navegaciones de los siglos XV y XVI en tiempos de Juan Rodríguez de Fonseca. Este es mi sumario. Primero voy a dar una biografía de Fray Pedro y su representación en el arte. Luego trataré el cambio de advocación de Fray Pedro Corposanto a San Telmo o a San Pedro González Telmo. Hablaré también de las capillas y cofradías en las costas españolas, portuguesas y americanas. Y luego comentaré algunas imágenes testimoniales en relación con las navegaciones. Pedro González, como digo, nació en Foromista hacia 1190. Siendo deán de la Catedral de Palencia, sintió vocación como predicador. En 1220 solicitó su ingreso en la Orden de Predicadores. Su fama de predicador se extendió por la corte de Fernando III, quien le nombró su confesor y predicador para que le acompañase en la campaña de Andalucía. Los papas bendijeron y concedieron indulgencias de cruzada en estas guerras. El rey quería que los sermones del dominico levantaran el ánimo de las tropas y que sus oraciones ayudasen a lograr la victoria. Fray Pedro acompañó al rey en la conquista de Córdoba en 1236 y consagró como iglesias las mezquitas de la ciudad. Hacia 1237 fue destinado al convento de Santa María de Bonaval en Santiago para ejercer la predicación apostólica por Galicia, siendo uno de los primeros dominicos que predicó por estas tierras, con alto nivel de preparación y excelente acogida entre los feligreses. En 1246 dio un sermón en la Catedral de Tui. Se sintió enfermo y quiso volver a su convento de Santiago, pero durante el viaje, en el Puente das Febres, sintió que debía regresar a Tui. Allí falleció. Se han pasado mal. Allí falleció el 15 de abril de 1246 en una casa próxima a la catedral en donde solía hospedarse. En este lugar se edificó una capilla para su veneración y hacia 1400 la calle recibió el nombre de Corpo Santo. En los tableros de madera de la sillería de coro de la catedral, tallados por Francisco Castro Canseco en 1699, se narran escenas de la vida, muerte y milagros del fraile. Les muestro dos escenas muy expresivas. Fray Pedro, sentado en una cama, poco antes de morir, entrega su cinturón al amigo que le acogió en su casa. En esta imagen se representa el momento de su muerte echado en la cama y sujetando una cruz en la mano. Le acompañan 6 personajes. La capilla medieval se describe en el proceso de canonización de 1732 y en el acta de construcción de la nueva iglesia de San Telmo, 1769, que se edificó sobre la misma capilla, conservándose esta como cripta con un altar. En el altar de ambas, iglesia y cripta, preside San Telmo como patrono de los navegantes. Su cuerpo fue trasladado en procesión, presidida por el obispo Lucas de Tui, desde la casa hasta la catedral y recibió sepultura en el trascoro, en el penúltimo tramo de la nave central, en un sarcófago situado en el pavimento, con una tapa o cubierta sobresaliendo unos centímetros del suelo. Su sucesor, el obispo Gil Pérez Cerveira, encomendó a unos religiosos, varones sensatos y dignos de confianza, que investigaran los milagros de Fray Pedro
y oídos los testigos los pusieran por escrito. Los frailes los dominicos prepararon una relación de 180 milagros que el prelado envió al capítulo general de la Orden de Predicadores, que se celebraba en Toulouse en 1258, para promover el proceso de su canonización. Es el relato más antiguo que se conserva sobre el fraile. Delante del sepulcro se puso una lámpara. No se mueve esto. Dale para atrás y para adelante, No que se mueve. se bloquea. Se ha bloqueado, no, se ha bloqueado. A ver. Pues tú tranquila, solución informática, sal y vuelve a entrar. Sí. A ver, ¿le doy a salir arriba? Sí, dale a dejar de compartir y la vuelves a compartir después, que hay veces que por lo que sea se bloquean. Pero voy a ver si la puedo abrir otra vez. Yo creo que ya está otra vez, ¿no? A ver. Sí, ya la has cerrado, la vuelves a abrir. Vale. Aquí estoy. A ver, ahora ya pasas a la que quieres. Sí. Bueno, pues continuamos. En el siglo XVI, voy a seguir, voy a pasar otra vez. A ver. Se sigue atascando. ¿Será que pesa mucho la presentación? Un momento. Bueno, pues sigo, vamos a seguir. En el siglo XV se construyó un altar sobre su tumba celebrándose su fiesta. Se hicieron lecciones para el oficio divino y misa para el sacrificio. Con el paso de los años, el culto al Corpus Santo se fue enriqueciendo con ornamentos, objetos litúrgicos, imágenes y la capa y bordón del Corpus Santo. El bastón en tau que ven todavía se conserva recubierto de una funda de plata y varias lámparas de plata que ardían ante la tumba do Corpus Santo. Hacia el primer cuarto del siglo XV, Fernán Yáñez de Sotomayor había donado un manto grande de seda prata bordado con volanzas do infante don Pedro de Portugal para cubrir la tumba del Corpus Santo. El manto ya faltaba en el tesoro de la catedral en 1463. En las imágenes medievales tardías de Fray Pedro González conservadas en Galicia y Portugal, podemos conocer los dos primeros atributos que le identifican con la misión apostólica del fundador de la Orden de Predicadores y de sus primeros seguidores. El báculo con remate en tau o curvo y el libro de los Evangelios cerrado en forma de códice con gruesa encuadernación y cierres metálicos, que sujeta con su mano. Ambos atributos son los que también se encuentran en las primeras imágenes de Santo Domingo de Guzmán. En la mencionada relación de milagros se narran dos episodios relacionados con los marineros. El primero se refiere a la salvación de uno de ellos que había sido sorprendido por un vendaval y se precipitó en el mar. Y el segundo a la calma súbita, por intercesión de Fray Pedro, de una tremenda tempestad. Ambos milagros se representaron en dos tableros de la mencionada sillería de coro de la Catedral de Santa María de Tuy, tallada por Francisco Castro Canseco. A ellos alude el padre Flórez en el siglo XVIII. En el proceso de canonización de 1732 se relatan otros hechos milagrosos que podrían explicar el patronazgo del dominico sobre los marineros. 6 testigos fiables de la villa de Valença declararon haber escuchado contar a sus padres y abuelos que cuando el santo estaba en Tuy y no había barcas para atravesar el Miño para ir a Valença, Fray Pedro ayudaba a la gente a hacerlo colocando su capa sobre el río. En 1381 está documentada la Cofradía de Pescadores de Tuy bajo la advocación do Corpus Santo. Las visitas a la tumba se fueron incrementando durante el siglo XV y siguientes. La barca que cruzaba el Miño entre La Guardia y Camiña se llamaba la barca do Corpus Santo, pues el dinero recaudado era para su culto. Los frailes predicadores encontraron en los relatos de naufragios y en sus figuraciones en pinturas y relieves un método didáctico muy adecuado para adoctrinar al público en los auditorios.
y resaltar los valores espirituales que tenían que ver con la penitencia, es decir, la confesión y el arrepentimiento de los pecados. De hecho, ambas órdenes establecieron el relato de los salmos penitenciales al que acompañaban las plegarias de absolución. Por eso se representaron a los mendicantes salvando a los náufragos que les invocaban e hicieron penitencia durante el tiempo que duró una tormenta en el mar, especialmente a los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Mártir, San Vicente Ferrer y el franciscano San Antonio de Padua. En el sepulcro de San Pedro Mártir, que les muestro, del siglo XIV, en la capilla Portinari de la Basílica de San Eustorgio de Milán, se representan escenas de la vida del santo. En uno de los relieves, San Pedro de medio cuerpo asoma entre las nubes del cielo y bendice a los tripulantes de una coca que están sufriendo una gran tempestad y se arrodillan invocándole para que les auxilie. Otras escenas significativas las protagoniza el fundador Santo Domingo en varios retablos. Así, la pintura del de Santa Clara de Vic, de Luis Borrassà, de 1415, conservado en el Museo de Vic. En este caso, el santo está de pie junto a unas rocas y extiende su báculo para salvar a los tripulantes, unos peregrinos ingleses que se dirigían a Santiago de Compostela, que han caído al mar tras haber volcado su navío. Uno de los frailes que le acompaña está sentado leyendo los primeros versículos del Salmo Penitencial 37, que es la oración de un pecador en peligro de muerte, muy adecuado para la confesión de pecados. En estas pinturas vemos a la izquierda a Santo Domingo en vuelo sobre las velas del navío en actitud de auxiliar a los náufragos. A la derecha, a San Pedro Mártir posado sobre la botavara de otro navío. La composición de ambas es muy parecida a las de San Telmo de los siglos XV al XVIII. Vean, por ejemplo, en este detalle del altar relicario de San Telmo de 1735, conservado en la capilla de las reliquias de la catedral. Esta imagen de San Gil, en la portada de la Catedral de Vitoria salvando a unos náufragos. Desde una roca, San Gil arrodillado reza para que se calme la tormenta. En conclusión, la iconografía de Fray Pedro González me ha ido, yo no lo he tocado. Dale otra vez a compartir pantalla. A ver. Hoy los sábados se revelan. Sí, bueno, paciencia, tranquilos todos. No perdamos la calma. Yo no la voy a perder. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Se me oye bien. Perfecto. Eso es importante. Eso es lo importante. Además ya tienes tablas para coger el hilo, no pasa nada. No, sí. Lo único que yo oigo un sonido de fondo, pero espero que los demás no lo oigan. ¿No? Yo oigo un sonido de fondo al hablar, pero espero que los demás no lo oigan. No, aquí se oye estupendo. Sí. Carmen y Montse, yo no estoy viendo la presentación, pero quizá ¿No? el problema sea de aquí. No de... Y hay alguien que también me lo dice. A ver, un momento. No, pues pero aquí se entiende. En este momento sí que se oye y se ve bien. A ver. Yo no estoy viendo el PowerPoint. Vaya, hombre. Hay un poco de, me dice alguien que hay un poco de eco o desfase de sonido, pero se entiende. Bueno, pues ya está. Si se entiende. El sonido está muy bien, me parece. Pero yo no veo el PowerPoint. ¿Será no ves problema el de aquí? PowerPoint? A ver si tú tienes puesta tapada la cámara. No, tu cámara no. No. Bueno. A ver, yo creo que tengo que ver ahora esto.
Yo veo la emisión con tu imagen, pero no con el PowerPoint. Y el sonido está muy bien, está correcto ya, completamente bien. Vale. Pues yo creo que ahora ya, esta es la de San Gil que hemos visto de la Catedral de Vitoria, salvando a los náufragos. Y ahora ya entramos en otro apartado. Vamos a ver ahora el cambio de advocación de Fray Pedro Corpo Santo a San Telmo o San Pedro González Telmo. Bueno, pues la advocación de Corpo Santo que se le había dado a Fray Pedro a partir de su muerte permaneció durante casi 3 siglos, siendo el patrón de los navegantes. Poco después convivió y se cambió por el apelativo de San Telmo. San Telmo se identifica en España con los conocidos fuegos de San Telmo. Aunque se le denomina fuego, no quema, tampoco es un rayo. Es un fenómeno eléctrico distinto, un meteoro ígneo que consiste en una descarga de efecto corona electroluminescente provocada por la ionización del aire dentro del fuerte campo eléctrico que originan las tormentas eléctricas. Es una chispa continua llamada descarga de corona que, a diferencia de los rayos, no se desplaza. Cuando se acerca un temporal y está a punto de terminar, en los extremos de los mastros y de las gavias de los barcos aparecen unas luces o llamas, como ven en esta imagen. Desde la antigüedad este meteoro eléctrico se viene considerando como un aviso de los dioses protectores para que los marineros se adviertan del peligro que se aproxima en el mar. En la mitología clásica se atribuía a los gemelos Castor y Polus, los Dioscuros, y a Helena. Posteriormente se vincularon con varios santos: Santa Elena, San Nicolás, San Anselmo, Santa Clara, San Erasmo o Sant Elmo, mártir, obispo de Antioquía, cuyas reliquias se conservan en la ciudad costera de Gaeta. Era el patrón de los navegantes en el Mediterráneo e invocado por los marineros de las costas italianas y españolas. A comienzos del siglo XV, la luz o lume santo se asigna también a Fray Pedro González, que avisaba del peligro a los marineros. Como pueden apreciar en estas imágenes, Como pueden apreciar en estas imágenes que les muestro, ambos portan la maqueta de un navío, pero San Erasmo se identifica por su indumentaria de obispo, el báculo, mitra y nimbo. Fray Pedro González luce el hábito dominicano con nimbo y porta un cirio con llama. Según el padre Flórez, la voz Telmo sería una corrupción moderna de pronunciar y escribir San Telmo por Sant Elmo. El cognomen San Telmo, dado al fraile dominico, acabó por eclipsar al nombre propio Pedro González, de tal manera que algunas personas no conocen su verdadero nombre. Pero esta alteración del vocablo ya la había apreciado Martín Cortés en su obra Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar en 1551. En efecto, al explicar que Sant Elmo o Erasmo de Formia, obispo, auxiliaba a muchos navegantes que le pedían socorro en las tormentas y que oyó decir que había un fraile de los predicadores que había hecho milagros y era el que resplandece y da luz en las tormentas, Martín Cortés se preguntaba: si este siervo de Dios fue Fray Pedro, ¿cómo será San Telmo? Las leyendas o relatos de navegantes que imploraban a Fray Pedro González Corposanto o San Telmo para que les auxiliase en medio de tremendas tormentas en el mar se remonta al siglo XV y son muy frecuentes a partir del XVI, en la época de las navegaciones de los españoles y portugueses por el Atlántico y también en las navegaciones por el Mediterráneo. El más antiguo, relatado por Ruy González de Clavijo en Historia del Gran Tamorlán e Itinerario y narración del viaje y relación de la embajada de Ruy González de Clavijo, que hizo por mandato de Enrique III, ocurrió el 15 de julio de 1403, en la costa italiana frente a la isla de Sicilia, a par de dos islas que son despobladas y llaman la una Paranea y la otra Paraní. Aquí les muestro una de ellas. Durante la madrugada descargó una gran tormenta. El patrón mandó cantar las letanías y que todos pidiesen misericordia a Dios. Y acabada la oración, andando en la tormenta, pareció una lumbre de candela en la gavia encima del mástil de la carraca y otra lumbre en el madero que llaman bauprés, que está en el castillo de Abante, y otra lumbre como de candela en una vara de espinelo que está en la popa. Estas lumbres que así vieron decían que era Fray Pedro González de Tuy, que se habían encomendado a él. Y otro día amanecieron cerca de estas islas y a ojo de la isla de Sicilia, con buen tiempo seguro. Hasta aquí la cita. El relato identifica al dominico.
Es evidente que ya se conocía su sepulcro en la catedral tudense y su devoción se había extendido a la cofradía de los mareantes y navegantes. En la crónica de Pero Niño, escrita por Alférez Gutiérrez Díez de Gámez, se narra cómo los hombres de sus galeras encallaron cerca de San Miguel del Monte, isla en la costa de Cornualles, y ante el miedo a morir ahogados, unos se encomendaron a Santa María de Guadalupe, otros a Santiago de Galicia, otros a Santa María de Finisterra, otros a Fray Pedro González de Tuy y otros a San Vicente del Cabo. Por su parte, Fernán Pérez de Guzmán, en su obra Valerio de las Historias Escolásticas y de los Hechos de España con las batallas campales, dice: Fray Pedro González de Tuy, de la Orden de Predicadores, fue un hombre santísimo. Los mareantes en las grandes fortunas, cuando se encomiendan a él, ven candelas encendidas encima del navío y son salvos de las tormentas. El 26 de octubre de 1493, en el segundo viaje de Colón, los tripulantes, el almirante y su hijo Hernando, identificaron la presencia del meteoro de los Palos como aparición del cuerpo de San Telmo. Lo cuenta Hernando en la historia del almirante don Cristóbal Colón y dice así: el mismo sábado noche se vio el fuego de San Telmo, con 7 velas encendidas encima de la gavia, con mucha lluvia y espantosos truenos. Quiero decir que se veían las luces que los marineros afirman ser el cuerpo de San Telmo. Y le cantan muchas letanías y oraciones, teniendo por cierto que en las tormentas donde se aparezca nada puede peligrar. Hasta aquí la cita. Antonio Pigafetta, en la crónica que escribió durante la expedición Magallanes-Elcano 1519-1522, titulada Relación del primer viaje alrededor del mundo, narra 5 episodios sobre el fuego de San Telmo. En uno de ellos, el 3 de octubre de 1519, navegando por la costa de África a la altura del Ecuador, dice: durante las horas de borrasca vimos a menudo el cuerpo santo, es decir, San Telmo. En una noche muy oscura se nos apareció como una bella antorcha en la punta del palo mayor, donde se detuvo durante 2 horas, lo que nos servía de gran consuelo en medio de la tempestad. En el momento en que desapareció, despidió una tan grande claridad que quedamos deslumbrados, por decirlo así. Nos creíamos perdidos, pero el viento cesó en ese mismo momento. Hasta aquí la cita. Los marineros lo vieron como presagios favorables. En otra cita se lee: en medio de estas islas experimentamos una tormenta terrible, durante la cual los fuegos de San Telmo, de San Nicolás y de Santa Clara se vieron varias veces en la punta de los mástiles, notándose cómo, cuando desaparecían, disminuía al instante el furor de la tempestad. San Nicolás de Bari y Santa Clara de Asís eran evocados como patronos de los marineros, al igual que San Telmo. Seguramente se trata de Fray Pedro González Corposanto, San Telmo. Por estos años, el dominico era muy conocido en los puertos de la península ibérica, Atlántico, Mar Cantábrico y Mediterráneo. Entre la tripulación había algunos marineros, grumetes, contramaestres y pilotos de diversas nacionalidades. Seguramente los portugueses, gallegos, asturianos, vascos y andaluces tenían una gran devoción por el Fray Pedro González de Tuy. En la mayoría de los puertos se habían fundado capillas y cofradías consagradas al Corpus Santo. Entre los tripulantes, de los que regresaron en la Victoria dando la vuelta al mundo al mando de Juan Sebastián Elcano, figuran 3 bayoneses: Vasco Gómez Gallego, grumete; Diego Carmona, marinero; y Vasquito, paje, un niño que se alistó con su padre, Vasco Gallego, piloto de la Casa de la Contratación, que falleció en el Pacífico de escorbuto. La ciudad de Bayona les dedicó una placa conmemorativa con motivo del 501 aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra. Al piloto y al grumete se les recuerda en las calles que llevan su nombre. Parece pues muy probable que los tripulantes de la flota de la primera circunnavegación identificasen a nuestro fraile dominico como Corpus Santo y San Telmo. San Nicolás de Bari, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua y Sant Elmo o San Erasmo fueron evocados en las costas del Mediterráneo por los marineros durante sus travesías. Los 4 tenían culto en el puerto de Mallorca. Así aparecen 3 de ellos representados en este portulano de Mateo Prunes de 1561, conservado en la biblioteca de la Fundación Juan March.
Santa Clara, patrona de los navegantes, porta el báculo de abadesa y fundadora de la orden y el libro de la regla franciscana. San Nicolás de Bari, patrón de los marineros, vestido de obispo, porta 3 manzanas y un báculo. Y el tercer personaje, con vestiduras de obispo, porta báculo y maqueta de barco. Por la indumentaria se identifica a San Erasmo de Formia o San Elmo, obispo italiano, fallecido en el año 303, patrón de los marineros. El licenciado Molina, en su descripción del Reino de Galicia de 1550, se refiere a la gran devoción que le tienen los navegantes durante las travesías, llamándole Fray Pedro González, y dicen que ha librado navíos de grandes peligros y parecido en la mar y hecho otros muchos milagros. Y muchos navíos, sin tener otra ocasión, vienen a surgir a este puerto por solo visitalle y le llaman por más común nombre San Telmo. Vamos a ver así las capillas y cofradías en las costas españolas y portuguesas y americanas. El culto popular al Corpo Santo comenzó a partir de su muerte sobre su tumba, al aumentar los hechos milagrosos. Fueron el obispo de Tuy y los dominicos los que iniciaron su proceso de canonización en el capítulo general de la orden celebrado en Toulouse. La devoción al dominico se extendió a las regiones en donde había predicado. La confirmación oficial llegó mucho más tarde, después de un voluminoso proceso, el 13 de diciembre de 1741, por el Papa Benedicto XIV, aprobando la existencia de un cultus immemoriabilis, análogo al de Beato. Ya en el siglo XVI se había intensificado su protección a los marineros y la defensa de su memoria por parte de las diócesis de Tuy, Braga y Lisboa y de la Orden de Santo Domingo. De esta manera, se fundaron numerosas cofradías, capillas e iglesias bajo las advocaciones de Corpo Santo y San Telmo. El padre Ansit, autor de una biografía, comenta en 1587 que era venerado como santo antes de su canonización, como lo habían sido otros. En el siglo XVII, en Portugal y en la diócesis de Autui, se abrieron varios procesos para procurar su canonización. Y desde el siglo XIV hay testimonios documentales sobre la fundación de cofradías del Corpo Santo en algunas villas portuguesas, como Setúbal, Masarelos, en las Islas Azores y en localidades gallegas, como Bayona y Tui, entre otras muchas. La Cofradía do Corpo Santo de Pontevedra del gremio de los mareantes fue la más importante de Galicia y del norte de Portugal y se fundó en la primera mitad del siglo XV. A ella se debe la financiación de la iglesia de Santa María de Pontevedra en la centuria siguiente. Vamos a ver ahora algunas imágenes testimoniales en relación con las navegaciones. Desde finales del siglo XV y comienzos del XVI se divulgan los relatos de marineros que invocan a Fray Pedro Corpo Santo cuando sufrían terribles tormentas a bordo de los navíos y hacían largas travesías por el Atlántico y el Mediterráneo, y el santo las amainaba salvándoles de un naufragio. Es entonces cuando se produce un cambio en los atributos iconográficos. El báculo es sustituido por un cirio luminoso que era el que alumbraba a los marineros cuando imploraban al santo. El libro de los Evangelios es reemplazado por la maqueta de un barco. Vean el cambio en la portada del convento de San Telmo de San Sebastián, edificado en una ermita que allí tenían los pescadores en el primer tercio del siglo XVI. El dominico porta los atributos marineros, el cirio y el barco. El proceso, sin embargo, fue muy lento y durante la primera mitad del siglo XVI permanecieron los motivos o bien estos convivieron con los marineros en una misma imagen. Así, en la escultura de la portada sur de la Basílica de Santa María la Grande de Pontevedra, el santo muestra un grueso códice con cierre metálico en la mano derecha, mientras que en la otra sujeta un báculo cuyo remate se ha perdido, aunque de su posible forma ondulada hay huella en el fragmento que permanece en la esclavina en donde se apoyaba. Lo mismo ocurre con la escultura de Fray Pedro González Corpo Santo bajo una hornacina sobre la puerta de entrada en la cripta de la capilla de San Telmo en Tuy. En este caso, el libro se muestra al espectador abierto y el bastón tiene remate curvo como el de Pontevedra.
Ambas esculturas responden al mismo lenguaje artístico del primer tercio del siglo XVI, con algún rasgo característico en el rostro. La de Pontevedra es de mejor calidad debido a la cualificación del taller de escultura que trabajó en la basílica. La de Tuy es más sencilla, pero ambas imágenes son ciertamente entrañables. De la pervivencia del libro de los Evangelios en la mano izquierda del santo, junto a los primeros atributos marineros, el cirio y la maqueta de un barco en la mano derecha, hay testimonio en la descripción de la talla de Fray Pedro González del retablo de la Capilla Mayor de Santo Domingo de Tuy, que hace un perito en el proceso de canonización de 1732. En el mismo documento se valoraba la imagen de San Pedro González, situada en el centro del puente de Arramayosa, bajo la cruz, a la que se otorgaba más de 400 años de antigüedad. La que hoy se conserva, que les muestro en la imagen, y sustituyó a aquella, debió de conservar los atributos originales, un libro cerrado en la mano izquierda y un cirio en la derecha. Como predicador y protector de los navegantes en el siglo XV, es esta escultura policromada de Fray Pedro González Corposanto, procedente de la antigua capilla de Santiago de Póvoa de Barcín, en Portugal, elevada a iglesia parroquial a mediados del XV en el altar de Santa Quiteria, junto a las esculturas de San Antonio de Lisboa y San Pedro Mártir. El dominico luce hábito y escapulario blanco, capa negra y capucha caída alrededor del cuello, y un fiador que une ambos bordes de la capa. En la tonsura clerical se aprecia un cuidadoso peinado en el cerquillo, y en la mano derecha sujeta un largo cirio y en la izquierda porta un grueso libro cerrado. La policromía y la talla del libro permite suponer que se está copiando el ejemplar de una Biblia manuscrita o incunable con encuadernación en piel de cabra roja sobre dos tapas de madera con broche de latón y cuero. 5 clavos decorativos sobre la cubierta de ambas tapas sujetaban la piel de la tapa. Recuerda a los códices y Biblias incunables del último tercio del siglo XV. La mano que sostiene el libro es de mayor tamaño que la que sujeta el cirio. La fisonomía del rostro, con cara redondeada y cuerpo pequeño, recuerda la descripción que hicieron los biógrafos del santo y el santoral de Tuy. Cuerpo no muy grande, agradable a la vista, elegante, atractivo, de conversación agradable y tan equilibrado que se hacía querer de todos. Es una imagen muy expresiva y una de las más antiguas que se conserva de la etapa medieval y representativa del cambio de atributos. Se incorpora la vela en la mano derecha y una gran coca a sus pies, pero se mantiene el libro en la mano izquierda. Las esculturas de las fachadas de las iglesias dominicanas de San Esteban de Salamanca y San Pablo de Valladolid muestran el navío y un libro en la mano derecha. Una presenta un libro con navío y la otra un posible cirio perdido. Una de las muestras más representativas en Tuy de los nuevos atributos es esta talla que ven aquí en madera en la sillería de coro de la catedral, que ya hemos visto los tableros con las escenas de la vida de San Telmo. Y aquí, como ven, San Telmo ya porta el largo cirio en la diestra y un gran navío en la siniestra. En el tablero de baldaquino de la iglesia parroquial de Santa María de Caldas de Reis, Pontevedra, tenemos una muestra importante del culto de Corpo Santo de Fray Pedro González en relación con las navegaciones. En el conjunto se figuran los 3 santos dominicos sobre el arranque de 2 arcos conopiales. De izquierda a derecha cabe identificar a San Pedro Mártir, a Santo Domingo en el centro y a San Pedro González, Corpo Santo, a la derecha. San Pedro Mártir porta la palma en la mano izquierda, que es el símbolo de su martirio, y un libro cerrado en la derecha. Santo Domingo un báculo en tau y libro similar. Y Fray Pedro González, Corpo Santo, un báculo en tau y la maqueta de un pequeño barco. Según hemos comentado, los 3 son santos protectores de navegantes y los hemos visto en escenas de salvamentos de náufragos. En segundo plano se representan varios motivos también relacionados con las navegaciones. 2 carabelas decoradas con veneras, una sirena, un caballero con un azor en el puño, un pez grande bajo una de las naos, varias rosetas decorativas y el escudo de los Rivadeneira con una cruz y veneras. Las imágenes de sirenas se localizan en algunos portulanos y mapas de la época.
Vean este detalle del mapamundi catalán de hacia 1450, cuyo original se conserva en la Biblioteca Estense de Módena. Y también ven aquí otra sirena en el Atlas Cresques de 1375, con dos colas dibujadas sobre el Océano Índico. Seguramente el relieve de la sirena está inspirado en alguna carta de navegación. El baldaquino de la esquina es un baldaquino de esquina porque tiene dos tableros, este largo que es el que representa las escenas de los santos y las escenas de navegación, y luego otro tablero menor que está representado con ángeles sujetando los arcos. Como digo, este era el sepulcro de los fundadores, albergaba un sepulcro que desconocemos, no se conserva, en una capilla de la nave dedicada a San Jorge. Otra obra singular es ese retablo de la Virgen de los Navegantes conservado en la sala de audiencias de los Reales Alcázares. Fue un encargo de la Casa de la Contratación a Alejo Fernández, quien lo ejecutó entre 1531 y 1536. En la calle central se representa a la Virgen protegiendo bajo su manto a numerosos personajes vinculados con el mar, representando el mar que está representado en la parte inferior con varios navíos en el puerto. En las calles laterales se identifican a San Juan, San Sebastián, Santiago Apóstol y San Telmo. Aquí ven un detalle, a la derecha una imagen del detalle de la tabla de San Telmo. San Telmo luce el hábito dominicano, nimbo dorado, y porta un barco en la diestra y un cirio en la siniestra. Otra pintura similar es este San Telmo del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es de un autor anónimo, sevillano, del siglo XVI, y luce los atributos que ya hemos visto, el cirio en la diestra y el barco en la siniestra. Está en una habitación representado y al fondo se representa una vista de paisaje a través de un ventanal. En la iglesia de San José de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, antigua iglesia dominicana, dedicada a Santo Tomás de Aquino, se conserva una pintura mural al fresco de San Telmo que fue descubierta en 1978 al hacer catas para una restauración. Formaba parte de un conjunto iconográfico de altares murales dedicados a los santos dominicos. Data de hacia 1540 y posiblemente fue pintada por un fraile dominico. Se trata de una obra pictórica, de la obra pictórica más antigua de arte hispano que se conserva en Puerto Rico. San Telmo sujeta un barco con la mano izquierda y un cirio con la derecha, un barco con la mano derecha y un cirio con la izquierda, y sobre su cabeza, como ven, luce una aureola nimbada. En conclusión, y ya para terminar, el culto a Fray Pedro González Telmo durante los siglos XVI y XVII se extendió por los continentes de África y América durante los viajes de exploración y descubrimiento de los españoles y portugueses por sus respectivas líneas de demarcación, los portugueses por Oriente y los españoles por Occidente, según el Tratado de Tordesillas. Así se explica la presencia de San Telmo en lugares alejados de la península ibérica como las Canarias, las Islas Canarias, las Azores, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, etc. Muchas gracias.